y vamos a hablar de los ángeles caídos. Yo he distinguido entre ángeles buenos y ángeles caídos. Y ahora comenzamos con estos malos que son parte de nuestra experiencia y obviamente tenemos que tratar con ellos. Obviamente tenemos que conocer y saber lo que ellos hacen, etcétera. Entonces, ahora vamos a hablar de su identidad y pues vamos a ver en las escrituras cómo se identifican, etcétera. Bueno, muy bien. En cuanto a los términos usados, por ejemplo, tenemos demonios. Esto es algo que vemos muy frecuentemente. Vamos a ver lo que dice Mateo 9:34. Pero los fariseos, pero, pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Que obviamente esto fue algo muy conocido, la existencia de los demonios, porque los fariseos hablan de los demonios, etcétera. Aquí vemos estos mencionados muy frecuentemente. Creo que los demonios, déjeme ver. Como casi 50 veces vemos demonios en las escrituras. Bueno, en griego dice 61 veces. Bueno, entonces, frecuentemente, como digo, y uno tiene nombre. Ese, ese vemos en Apocalipsis capítulo 9, versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Este Abadón es el nombre. ¿Por qué ¿por qué tiene nombre? ¿Quién sabe? Hay mucho sobre el mundo de los ángeles caídos que Dios no nos ha revelado y tenemos que quedarnos así, pero por cualquier razón, ese tiene Abadón y también en griego Apolión. La idea básicamente es algo como destructor. Estoy buscando porque no me acuerdo. Básicamente hace referencia a el que destruye, el destructor o algo así. Eso es lo que tengo aquí. Y este aparentemente es el líder del ejército de langostas que sube del abismo. Esta es parte del juicio de la quinta trompeta. Estos se llaman langostas simbólicamente. También dice en uno de los versículos, bueno, por ejemplo, en versículo 10, ellos tenían colas como de escorpiones, también aguijones. Entonces, pues hay muchas imágenes que han estado pintado o representaciones, etcétera, de estos, pero realmente debemos simplemente tomar el símbolo o este uso simbólico como hablando de su naturaleza, etcétera, destrucción, que ellos hacen mal en el mundo, etcétera. Bueno, entonces, también vemos otros términos, se llaman en estos versículos espíritus malos.
Por ejemplo, Lucas 7:21. Esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Bueno, este adjetivo malo, malos, indica otra vez su práctica, pero también su naturaleza. Su naturaleza. Ellos tienen el mismo origen que otros ángeles, como vamos a ver, pero también lo que ellos hacen es siempre mal, es su tendencia, podríamos decir, su naturaleza. También vamos a ver Hechos 19, 12 y 13. De tal manera que aún se llevaban, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Okay. Otra vez hace referencia este texto a los espíritus malos y obviamente ellos son unos de, a veces habitan las personas, los inconversos, y este es un estudio en sí, pero no tenemos tiempo para pasar para invertir mucho tiempo aquí. También son denominados espíritus inmundos. En Mateo 12:43, por ejemplo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo hallan. Y también vamos a ver Marcos aquí 3:30. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Entonces la idea aquí es algo obviamente no limpio, inmundo casi en el sentido, probablemente es referencia a cosas inmundas mencionadas en Levítico, en varios lugares, etcétera. Algo que no, no es agradable a Dios, que no es aceptado por Dios. Aquí también estos espíritus básicamente habla de falta de pureza, que habla de del hecho de ser inmundo o impuro en el sentido de los rituales, etcétera, como ya he dicho en Levítico, habla de su moralidad, ¿sí? La palabra en griega tiene todos estos matices. También vamos a ver Apocalipsis 18:2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Okay, hay muchas descripciones aquí. Otra vez se usa la palabra demonios, también espíritu inmundo. Entonces aquí vemos que son sinónimos estos dos términos. Habla de ave inmunda y lo aborrecible. Todo esto, obviamente, descripciones malas para indicar el carácter, la práctica de estos seres espirituales, espíritus inmundos, etc. También, y esto es muy importante para nuestro estudio, vamos a hablar más de esto
con sus actividades, pero aquí vemos espíritus engañadores. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta descripción doble, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Otra vez vemos dos de los términos comunes. Aquí espíritus engañadores, pero este término puesto en paralelismo, bueno, puesto con doctrinas de demonios. Y entonces estos espíritus, igual que los demonios, tienen esta práctica de tratar de engañar a todos, ¿sí? Y entonces, otra práctica mal, vamos a investigar más en el otro estudio. También ya hemos hablado de estos principados y potestades en otra conexión, pero quiero darles un poco más detalle aquí. La palabra principados aquí, estamos hablando, por ejemplo, bueno, déjame encontrar la palabra. La palabra básica en griego, la raíz es arché. Y arché tiene varios significados. Se usa en otras combinaciones, por ejemplo, aquí combinada con ángel, arcángel. Y entonces este también arcángel proviene de arché. Principados también es de esta palabra. Básicamente la idea con arché es primacia. Algo que tiene primacia sobre otra cosa, otro ser o lo que sea. Puede hacer referencia a tiempo, por ejemplo, el principio. Se usa frecuentemente con la idea del principio, lo que viene, lo que ocurre antes de cualquier otro. O puede hacer referencia a la idea de rango. Por ejemplo, un gobernante que reina, que tiene autoridad sobre otras personas, etcétera, sobre un territorio, ciudad, lo que sea. Entonces, vemos estos usos y nos da una idea de estos principados en el sentido de seres angélicos. ¿Sí? Ellos, pues, tienen autoridad, son de rango más alto, como sabemos, de seres humanos. Este término potestades, es traducción de exousia en griego, que simplemente lleva la idea de autoridad. Vemos estos en las escrituras como gobernadores mundiales. Creo que ya hemos hablado de esto en Lucas 12:11. ¿Alguien puede leer? Los trajeron a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Aquí, magistrados es este término arché, que se traduce potestades, o perdón, principados en otros lugares. Y tenemos exousias, que habla de potestades en este caso. También en Tito 3:1, y obviamente hacen referencia a, como digo, gobernadores mundiales, tal vez jueces, puede hacer referencia como aquí a jueces
ya que dice Lucas 12:11, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados. Suena como el sentido de juez. También en Tito 3:1, ¿alguien lo tiene? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, estén dispuestos a toda buena obra. Aquí estamos hablando, o Pablo está hablando, y estamos viendo nada más la idea de que en el asunto de el gobierno vamos a tener gobernantes, vamos a tener autoridades, y Pablo está diciendo que normalmente tenemos que obedecer a estas autoridades, estos principados, estos arqueis, etcétera, en griego. Arcais es la palabra aquí, arcais en griego. Y a propósito, tenemos que recordar que esta es la práctica normal para el creyente. Deberíamos y debemos someternos, debemos obedecer los oficiales del gobierno, las leyes, las ordenanzas, etcétera, del gobierno y estas autoridades, etcétera. A menos que, si buscamos y estudiamos en todas las escrituras, a menos que ellos están exigiendo algo que es contra a la voluntad de Dios, contra las escrituras, etcétera. Por ejemplo, si un gobernador exige que nosotros hacemos aborto con nuestros hijos, etcétera, nuestros niños, no vamos a obedecer. Pero bueno, normalmente este es el principio, obedecer las arcais, los principados y potestades. En Efesios 3:10 no tenemos nada de si estos son buenos o malos. ¿Sí? ¿Qué dice Efesios 3:10? Que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia los principados y potestades en los lugares celestiales. Aquí habla de principados y potestades en lugares celestiales. Entonces, habla de ángeles, porque no hay otra clase, no hay otros seres que existen en los lugares celestiales. Entonces, es otro nombre, es otra manera de hacer referencia a los ángeles. Pero aquí no dice ni mal ni bueno sobre ellos, simplemente que ellos existen y la iglesia sirve para mostrar o demostrar la sabiduría de Dios a estos ángeles, principados y potestades. Ellos no experimentan ni ellos no son ni justos ni injustos en el sentido de experimentar redención, algo como esto, pero debido a lo que vamos a ver en otra conexión, ellos pueden ser o ángeles buenos o ángeles caídos. ¿Sí? Depende de su obediencia o su rebelión, etc. Entonces aquí notamos que ambas clases de ángeles pueden ser denominados, descritos como ángeles buenos o caídos. Y entonces tenemos que tener presente este uso cuando pensamos de principados y potestades. Pueden hacer referencia a los ángeles buenos o los ángeles caídos. A veces estos principados y potestades se muestran como
hostiles a Dios. Vemos aquí en Romanos 8:38, por ejemplo, aunque tenemos términos distintos, en 8:38, bueno, un término distinto. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Okay. Aquí, en este pasaje, en este versículo, ellos son unos seres que, en cuanto a su, ¿cómo lo diré?, potencialidad, tal vez sería posible que ellos nos separan del amor de Dios, pero Pablo dice que no es posible. Entonces, evidentemente son principados, potestades malos aquí. ¿Sí? Aunque aquí, y lo que estaba diciendo es que tenemos arché aquí, el término normal para principados, traducido principados, pero en este que dice potestades, en este caso potestad viene de dunamis, que es una palabra que habla de poder, potencia, etcétera. Entonces es un poco diferente, pero básicamente con la misma idea. Entonces estos son hostiles a Dios y también de manera aún más clara, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de este siglo y huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Okay, bueno, obviamente aquí los términos principados, arché, y potestades, exousia, hablan de ángeles malos, ¿sí? Seres espirituales que son malos, porque dice que nosotros luchamos contra ellos, y en paralelismo dice contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces, ellos, principados y potestades, pueden ser descritos también como gobernadores y específicamente gobernadores de las tinieblas de este siglo. Este siglo típicamente es referencia a al mundo, o más bien el sistema del mundo que va en contra de Dios, que pertenece a Satanás. Esta idea de siglo en este contexto. Entonces, otra vez, son seres malos. Y además dice contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, tenemos aquí más información sobre los principados, potestades malos. Y entonces, aprendemos mucho de ellos aquí, pero otra vez son hostiles a Dios. Y también en Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Okay. Despojando indica en este contexto que son malos, ¿sí? Que Dios los ha derrotado, por decirlo así, etc. Entonces, en estos casos vemos la posibilidad de que estos principados y potestades, aunque no es parte de sus términos específicos, ellos pueden ser ángeles caídos otra vez más, como en Efesios 3:10. Vemos aquí, los vemos como hostiles a Dios. Otra vez más, los ángeles buenos y los caídos pueden
tener esa descripción como principados y potestades. Indica otra vez, su rango, indica su poder, su autoridad, que son más que los seres humanos, pero en este caso son seres celestiales, o sea, ángeles. Entonces, para determinar cuál es la referencia, son buenos o son caídos en cualquier versículo o escritura, tenemos que examinar el contexto, porque no es algo automático que podemos decir sobre ellos. Tenemos que determinar cuál es su tendencia, cuál es su clase de ser por el contexto. Cuando examinamos su origen, hablando en general de los ángeles caídos, son iguales que Satanás. Y los demás ángeles, en este caso también, Dios creó todo bueno. Esto vemos en Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bueno, y tenemos que enfatizar aquí todo. Vio Dios todo lo que había hecho. Hablando de la creación descrita en capítulo 1, etcétera. Entonces, debe incluir no solamente cada cosa, las estrellas, la tierra, la luna, todo esto, pero también todos los seres humanos, o también seres celestiales, etc. Y esto incluye los ángeles. Vemos en Colosenses 1, versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Como si Pablo tuviera la intención de enfatizar y hacer muy claro lo que está diciendo aquí, hablando de Cristo, porque en Él fueron creadas otra vez más, debemos enfatizar todas las cosas, pero Él continúa, sigue enfatizando, describiendo las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Y a propósito, los cielos incluyen los seres celestiales, los ángeles. También, cuando dice visibles e invisibles, ellos normalmente son invisibles, sean tronos, hablando de gobernancia, hablando de reyes, etcétera, sean dominios. Y aquí tenemos nuestros términos, principados y potestades. Otra vez más, vemos que ellos tienen más autoridad, como por ejemplo tronos y dominios, y todo es creado por nuestro Señor Jesucristo, incluidos los ángeles, los principados y potestades. Bueno, entonces fueron creados buenos, según Génesis 1:31. ¿Qué pasó? Que ahora se llaman o se describen como inmundos y malos y todo esto. Vamos a ver Mateo 25 y 41. ¿Ok? Izquierda, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Bueno, ellos son asignados, son echados
al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces hay una clase de ángel que pertenece al diablo. Porque aquí tenemos la indicación de que ellos pertenecen al diablo. Entonces, obviamente nos preguntamos cuál es la explicación aquí. Ellos deben haber originado, bueno, pero originado y revelado con el diablo. Si ellos son sus ángeles, pertenecen al diablo, ellos pues pueden ser comparados a él. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es la idea. Vemos en Apocalipsis. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Ok, en otros lugares el dragón se revela como el Satanás, Satanás, ¿verdad? En esta batalla vemos en un lugar, en un lado, Miguel y sus ángeles. Obviamente Miguel es bueno, entonces estos son ángeles buenos contra el dragón y luchaban el dragón y como en Mateo, en el pasaje en Mateo aquí, el dragón y sus ángeles. Entonces otra vez vemos ellos con el diablo, el dragón, etc. Lo que explique su estado y su origen son pasajes como por ejemplo 2 de Pedro 2:4. Porque el Señor no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojó a los al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservadas al juicio. Bueno, habla aquí de los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones, etc. Ellos pertenecen, obviamente, al diablo, ya hemos visto esto, porque pecaron. Esta es una referencia probable a su rebelión, ¿sí? También podemos hacer, nada más es una referencia que nos ayuda a entender el pasaje en 2 de Pedro. Vemos en Lucas 10:18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Bueno, suena como lo que leemos en 2 de Pedro. ¿Sí? Satanás cayó del cielo, según nuestro Señor Jesucristo. Entonces también vemos aquí los ángeles que fueron arrojados al infierno. ¿Sí? Obviamente ellos participaron en este pecado, pero también en este juicio, esta condenación. También, y esto es algo que es disputado en Judas sí, Judas versículo 6. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en divisiones eternas para el juicio del gran día. Porque esto suena paralelo con el pasaje en Judas, ¿verdad? No guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. El lugar de los ángeles, como los que alaban a Dios, sirven a Dios, etc., fue su propia morada. Ellos abandonaron su propia morada, rebelaron, etc. Y entonces Judas estaba hablando de el pasaje en 2 de Pedro,
este suena paralelo. Aquí se añade el hecho de que los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Bueno, otra vez, hay controversia aquí. Unos dicen que esto suena como todos los ángeles malos, todos se han guardado bajo oscuridad, todos están en las prisiones eternas, pero tenemos referencias a ángeles que están muy activos, ¿sí? Ángeles malos, demonios, etcétera, que son muy activos en esta edad. Entonces, esto debe hacer referencia a una parte de los ángeles, no todos. Entonces, por eso digo, unos son encadenados hasta el juicio. Bueno, entonces, estos en cuanto a su estado, ellos son los que rebelaron contra Dios, son llamados ángeles caídos porque cayeron de su propia morada, como dice Judas. También son denominados demonios. Entonces, son ángeles igual que los ángeles buenos. Fueron creados buenos, pero luego rebelaron con el diablo. ¿Sí? Entonces, son ángeles caídos que pertenecen al diablo, como dice otra vez más Mateo 41. Entonces, esto nos da su estado, ¿sí? Vamos a leer Mateo 24, 41. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Ok, sí. Son los que están en la izquierda, tienen este mandato: apartaos de mí, malditos, al fuego preparado para el diablo y los ángeles. Entonces, ellos tienen que ir y pasar su eternidad con el diablo y sus ángeles aquí. Bueno, entonces, este es su estado, pero otra vez más, como ya hemos indicado, aparentemente son dos grupos: los atados, como dice 2 de Pedro 2:4 y Judas versículo 6, pero los que son libres, son activos en esa edad, como por ejemplo en Mateo aquí 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ok, vemos, bueno, la descripción es endemoniado. El que, bueno, la palabra en griego es daimonizomai. Bueno, no dice específico un demonio, pero si esta persona va endemoniado, o sea, oprimido por un demonio, entonces debe ser un demonio. Hay un poco de disputa sobre esto, pero este es ángel caído, demonio, ángel malo, etcétera, que tiene la libertad de hacer sus actividades en el mundo. Entonces, según las referencias y considerando todas las escrituras, por eso decimos que son dos grupos. Bueno, y también en cuanto a su estado, tenemos que reconocer que igual que los ángeles buenos, son espíritus. Otra vez estamos hablando de una clase de ser creado bueno por Dios, pero luego unos rebelaron,
no obedecieron a Dios, entonces siguieron al diablo en la rebelión, etc. Pero estos son espíritus exactamente igual que los ángeles buenos. Vamos a ver Mateo 8:16 aquí. 8:16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Ok, sabemos que son demonios, son espíritus, etcétera, igual que los ángeles buenos. Y otra vez más, Satanás es el príncipe de los ángeles caídos. ¿Leímos esto o no? No, sí, ya hemos leído esto. Sí, cuando los fariseos dicen, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, que es otro nombre para el diablo, príncipe de los demonios. Otra manera de describir Satanás como el príncipe de estos ángeles malos, inmundos, caídos, etc. ¿Sí? Entonces ellos pertenecen a él. También quiero notar aquí en cuanto a su estado, no existe la posibilidad de redención. Hay unas enseñanzas falsas en cuanto a esto, pero a veces vemos personas del mundo que hacen su propia teología porque parece lo que ellos prefieren, pero la Biblia dice que no en este. Ya hemos visto Mateo 25:41, dice que este fuego eterno, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Aquí no hay cupo, no hay lugar para el diablo ni los ángeles en la eternidad. Ellos van a sufrir este castigo eterno y no van a poder encontrar redención. Sí, ellos no pueden mejorar su estado, su situación, etc. Bueno, entonces, en este caso, en este estudio, esto es todo lo que tenemos. Y entonces vamos a hablar más de sus actividades. Hemos aludido en parte a sus actividades, pero vamos a examinar más detalladamente sus actividades, su destino, etcétera, en otros estudios. ¿Ok? Entonces, pueden poner sus preguntas, observaciones, etcétera, en WhatsApp si quieren. Y nos vemos. Gracias, hermano. Hasta luego. Dios les Okay. bendiga. Bye bye. See you later.